La familia real británica ha confirmado una noticia profundamente devastadora sobre el príncipe Andrés. Una grave condición de salud que marca un antes y un después en su ya complicada trayectoria dentro de la monarquía. Tras años de controversias, silencios prolongados y aislamiento, este anuncio cargado de emoción ha sorprendido incluso a los observadores más veteranos y ha reabierto interrogantes sobre su futuro y su legado. Un comunicado que paralizó a los seguidores de la realeza. La noticia no estalló con estruendo, sino que apareció de forma inesperadamente discreta. En una fría mañana de octubre de 2025, un breve comunicado, cuidadosamente redactado, se publicó en la página oficial de la familia real. Minutos después fue replicado en sus redes sociales y distribuido entre las principales agencias de prensa del Reino Unido. Su tono formal y austero llamó la atención de inmediato. Con profundo pesar confirmamos la información referente a Su Alteza Real, el príncipe Andrés, duque de York. Con una sola frase, el palacio había hablado. Y cualquier persona familiarizada con los protocolos reales supo inmediatamente que algo grave estaba ocurriendo. El mensaje llevaba todas las señales de un anuncio de alto nivel. Provenía directamente de la oficina de prensa de Buckingham Palace, no de Clarence House ni de Kensington Palace, lo que indicaba la implicación directa del equipo de comunicaciones del rey. No hubo entrevistas ni portavoces sonriendo frente a una cámara. Solo una declaración digital seguida de un cierre brusco de cualquier acceso informativo. Ese detalle, por sí solo, bastó para dejar claro que no se trataba de una nota rutinaria. En cuestión de minutos, los titulares se multiplicaron en todos los medios británicos. BBC, ITV y Sky News interrumpieron su programación con boletines especiales, mientras que los medios internacionales replicaron la noticia en menos de una hora. Aunque los detalles aún no estaban claros, la reacción fue unánime. Algo serio, personal y con un aire de final definitivo había ocurrido. Las palabras utilizadas en el comunicado, pesar, privacidad, transición, estaban cuidadosamente escogidas. No se trataba de simples términos burocráticos. Transmitían una situación delicada, profundamente humana y emocional. Los corresponsales especializados en la realeza, muchos de los cuales han seguido la vida de Andrés, desde sus días como veterano de guerra hasta su caída pública, aparecían visiblemente afectados en sus transmisiones. No había duda, esto no era un intento de rehabilitación ni un regreso a los deberes reales. Era el cierre de una etapa. Llamó especialmente la atención lo que el comunicado no decía. No se mencionaba la salud de manera directa, ni se hablaba de homenajes ni de logros pasados. Solo se confirmaba que algo había cambiado para siempre, y que el palacio no ofrecería más comentarios. Lo más inquietante fue el silencio posterior. A diferencia de otras ocasiones en las que los miembros de alto rango, como el rey Carlos, el príncipe Guillermo, o incluso Beatriz y Eugenia, se apresuraban a emitir algún mensaje de apoyo, esta vez no llegó ninguna reacción inmediata. Ese vacío informativo dejó al público y a la prensa intentando reconstruir la historia por su cuenta. Este no era un comunicado más. Era un mensaje calculado, destinado a informar lo justo, a reconocer la situación y, sobre todo, a contenerla. Pero en el seno de la familia real, nada permanece oculto por demasiado tiempo. Y si el palacio esperaba que la noticia pasara desapercibida, el interés público lo impidió rápidamente. ¿Cuál es la noticia desgarradora? Con el paso de las horas, algunas fuentes internas empezaron a hablar de manera anónima con periodistas de confianza. Y finalmente, la verdad salió a la luz. La devastadora noticia no tenía que ver con una muerte, aunque muchos describieron que el impacto emocional era comparable. Según filtraciones iniciales, el príncipe Andrés se enfrenta a una enfermedad grave y ha recibido la recomendación médica de retirarse definitivamente de toda vida pública, incluso de los pocos actos no oficiales en los que aún participaba. Los primeros reportes indican que el duque de York habría sido diagnosticado con una condición neurológica degenerativa, aunque el palacio no ha confirmado los detalles.
Personas cercanas a la familia real señalan que el diagnóstico se habría realizado a comienzos de año, pero que la enfermedad fue mantenida en secreto mientras los médicos evaluaban su avance. Para finales de septiembre, ya era evidente que la afección afectaría su movilidad, su capacidad de hablar y, en última instancia, su autonomía. Ante la presión de justificar su ausencia prolongada, el Palacio habría decidido que había llegado el momento de publicar un comunicado. Actualmente, el príncipe Andrés estaría recibiendo tratamiento privado y viviendo en el Royal Lodge de Windsor, rodeado únicamente por un grupo reducido de asistentes y familiares. Sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, continúan visitándolo con frecuencia, aunque las mismas fuentes aseguran que incluso ellas han sido advertidas de prepararse para un deterioro progresivo. Una fuente describió el ambiente en Windsor como silencioso, tenso y cargado de preocupación. Lo que más impactó al público fue la repentina confirmación. Si bien Andrés no había sido visto en público durante meses, casi nadie esperaba un anuncio relacionado con una enfermedad tan seria. La mayor parte de las especulaciones que circulaban en los últimos meses giraban en torno a sus asuntos legales, su situación financiera o el futuro de sus propiedades reales. Por eso, cuando finalmente se reveló que el príncipe Andrés enfrentaba una enfermedad progresiva y grave, la noticia golpeó con un peso emocional inesperado, incluso entre quienes hacía años habían tomado distancia de sus controversias y de su figura pública. Por ahora, no existe ninguna intención de preparar homenajes, ni actos conmemorativos. El príncipe sigue con vida. Pero las fuentes cercanas al palacio coinciden en que no habrá jamás un regreso a la vida pública, ni siquiera para funciones meramente ceremoniales. Las pocas organizaciones que aún mantenían vínculos con él han redistribuido en silencio sus patronazgos, y cualquier conversación sobre su rehabilitación, tanto social como institucional, ha quedado completamente descartada. Se trata de una retirada absoluta y definitiva. Diversos analistas consideran este episodio como el capítulo final en la historia pública del príncipe Andrés. Una conclusión que no llega a través de juicios, negociaciones o escándalos, sino mediante la enfermedad y la soledad. Aun sus críticos más implacables, aunque continúan divididos respecto a su legado, reconocen lo doloroso que resulta ver a un miembro de la realeza, que antes mostraba vitalidad, convertirse en una figura privada, disminuida y enfrentando sus problemas en silencio, mientras la familia real se cierra en torno a él y mantiene un fuerte control sobre la información. El público se ve obligado a confrontar una verdad incómoda. A veces hasta el escándalo queda eclipsado por el sufrimiento humano. Y esta vez, un hombre que durante años despertó rechazo y polémica, está recibiendo algo que nadie esperaba: compasión. La situación reciente del príncipe Andrés y su lugar dentro de la familia real. Para comprender el impacto del anuncio, es esencial recordar cuál era exactamente la posición del príncipe Andrés antes de que se confirmara su enfermedad. Desde 2019, su papel dentro de la estructura monárquica se había reducido drásticamente. Lo que alguna vez fue una carrera respetada, incluso celebrada por su participación militar durante la Guerra de las Malvinas, comenzó a desmoronarse tras su asociación con Jeffrey Epstein, un condenado por delitos sexuales, cuya relación con Andrés marcó un punto de no retorno para su reputación. La entrevista concedida a Newsnight en noviembre de 2019 fue un desastre mediático. Negó las acusaciones, mostró poca empatía hacia las víctimas y dejó una imagen profundamente negativa ante la opinión pública. El rechazo fue inmediato. En pocas semanas, Buckingham Palace anunció que el duque abandonaría sus funciones reales por un periodo indefinido. Ese periodo indefinido terminó convirtiéndose en algo permanente. En enero de 2022, y con la presión legal en aumento, la reina Isabel II decidió retirarle todos sus títulos militares y sus patrocinios oficiales. Desde entonces, se le prohibió utilizar el tratamiento de Su Alteza Real en cualquier contexto institucional. Tras esas medidas, Andrés vivió prácticamente apartado, residiendo en el Royal Lodge.
una mansión de 30 habitaciones en Windsor Great Park, donde permanece gracias a un contrato de arrendamiento a largo plazo y sin recibir fondos públicos. Sus ingresos proceden, según diversos informes, del patrimonio privado de la reina Isabel II y posiblemente de cierto apoyo económico de su hermano, el rey Carlos III, aunque estos detalles han sido estrictamente protegidos por el palacio. En medio de este aislamiento, intentó algunos tímidos regresos. Fue visto en el cortejo fúnebre de la reina en 2022 y participó mínimamente en los actos de coronación de 2023. Sin embargo, su presencia fue meramente simbólica. No pronunció discursos, no encabezó eventos y en ningún momento recuperó responsabilidades reales. Cada aparición pública generó reacciones mixtas, desde incomodidad hasta indignación. Sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, siguen teniendo una relación cercana con él, aunque mantienen una clara distancia profesional para proteger su propia imagen pública. Ninguna de las dos habla abiertamente de la situación de su padre. En el seno de la familia, Andrés ocupa un papel marginal. No forma parte del núcleo de trabajo del rey Carlos, compuesto principalmente por el príncipe Guillermo, la princesa Catalina y otros miembros senior. Su figura, una vez central, se ha ido desvaneciendo. No obstante, la noticia de su enfermedad altera el tono del debate. Aunque el escándalo que marcó su caída sigue presente, ahora convive con una narrativa mucho más humana. Fragilidad, enfermedad y el ocaso silencioso de un príncipe que en otro tiempo estuvo cerca del corazón de la monarquía. Un historial de controversias que siempre ha perseguido a Andrés. Antes de despertar compasión, Andrés fue sinónimo de polémica. Su legado está profundamente afectado por años de escándalos, batallas legales y una de las entrevistas más perjudiciales de toda la historia reciente de la realeza. Aunque ahora enfrenta un declive físico, no se puede comprender la reacción del público sin revisar los acontecimientos que lo llevaron hasta aquí. Su vínculo con Jeffrey Epstein comenzó a señalarse públicamente desde 2010. Pero fue en 2019 cuando la presión mediática, política y social alcanzó niveles insostenibles y se transformó en una crisis total para la corona. Tras la detención de Jeffrey Epstein y su posterior muerte bajo custodia en Estados Unidos, surgieron innumerables preguntas sobre la estrecha y prolongada amistad que el príncipe Andrés había mantenido con el financiero. Poco después aparecieron acusaciones que lo señalaban por presunta conducta sexual inapropiada, señalamientos que él negó con firmeza desde el primer momento. En un intento desesperado por limpiar su nombre y detener la creciente presión mediática, Andrés aceptó participar en una entrevista televisada para el programa Newsnight de la BBC conducida por Emily Maitlis. Aquella decisión, destinada a su redención pública, terminó convirtiéndose en uno de los mayores desastres de relaciones públicas de la historia moderna de la realeza. Durante la entrevista, el príncipe se mostró frío, evasivo y carente de empatía. Aseguró no recordar haber conocido a su acusadora, Virginia Giuffre, y pronunció una frase que quedó grabada en la cultura popular del Reino Unido. Afirmó que no podía haber estado con ella la noche señalada porque se encontraba en un restaurante Pizza Express en Woking. Ese comentario, rápidamente ridiculizado, se convirtió en un chiste nacional. La reacción pública fue inmediata y feroz. En menos de 48 horas, el palacio anunció que el duque se retiraría de sus funciones públicas y, en el transcurso del año siguiente, perdió prácticamente todos sus roles ceremoniales y militares. En 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial con Giuffre, según reportes, por unos 12 millones de libras, sin admitir culpabilidad, aunque el daño a su reputación era ya definitivo. Todos los intentos de reconstruir su imagen fracasaron. La confianza del público nunca regresó. Se registraron protestas cuando apareció en el servicio conmemorativo de la reina, y hasta sus apariciones más discretas provocaban indignación en redes sociales. Cada movimiento, cada intento por mostrarse nuevamente en público, solo reavivaba las preguntas sin respuesta. El silencio del palacio, la falta de explicaciones y la percepción de que seguía gozando de privilegios
pese al escándalo. Mientras tanto, Andrés intentó vivir en segundo plano. Se le veía montando a caballo en Windsor, asistiendo a algunos eventos familiares o evitando intencionalmente la prensa. Pero ese bajo perfil no equivalía al perdón. Para miles de ciudadanos, él seguía representando la arrogancia y la impunidad percibida dentro de la monarquía. Un hombre que, según muchos, fue protegido por el sistema que debía rendir cuentas. Ahora, con el anuncio de su deteriorado estado de salud y su retirada total de la vida pública, su pasado vuelve inevitablemente a primer plano. Para algunos, la enfermedad humaniza su figura y suaviza su percepción. Para otros, en cambio, parece ofrecerle una salida inesperada de la responsabilidad pública. En cualquier caso, su historia ya está escrita, una vida marcada por la controversia, donde la enfermedad podría convertirse en el silencioso capítulo final de un príncipe, cuyo legado quedó empañado para siempre. ¿Por qué ahora? El momento y el detonante. La gran pregunta que todos se hacen es sencilla. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el palacio ha decidido, después de años de silencio absoluto, revelar una actualización tan personal y profundamente transformadora sobre la vida del príncipe Andrés? Según los informantes más cercanos, esta decisión no fue voluntaria. El palacio, al parecer, llevaba meses al tanto del deterioro de la salud del duque, intentando gestionar la situación de forma estrictamente privada. Sin embargo, una combinación de presiones externas y tensiones internas acabó obligando a la institución a dar un paso adelante. Los medios de comunicación habían comenzado a investigar con discreción su prolongada ausencia de la vida pública. Entre periodistas especializados y analistas de la realeza, empezaban a circular rumores sobre posibles problemas de salud, especialmente después de que Andrés se ausentara de varias reuniones familiares privadas a comienzos de año. El palacio sabía que, si no tomaba la iniciativa, tarde o temprano otro lo haría. También está el elemento del estilo de liderazgo del rey Carlos III. Como monarca, ha puesto un fuerte énfasis en la transparencia y en mantener un férreo control sobre la narrativa pública. Permitir que creciesen teorías sobre la salud de su hermano menor solo habría deteriorado aún más la imagen de la institución. Fuentes internas aseguran que Carlos aprobó personalmente la decisión de divulgar la información, no por razones sentimentales, sino para evitar que la monarquía volviera a verse envuelta en una ola de especulaciones, teorías conspirativas y caos mediático. Al mismo tiempo, algunos consideran que el anuncio fue una maniobra preventiva. Con analistas legales aún examinando las finanzas de Andrés y sus acuerdos extrajudiciales del pasado, existía el temor de que nuevas filtraciones o investigaciones reavivaran el escrutinio, haciendo que su enfermedad pareciera una distracción conveniente. Publicar la noticia antes de que surgieran otros problemas permitía al palacio controlar mejor la narrativa. Otro factor importante fue el tono del comunicado. El nombre de Andrés se había vuelto tan tóxico que incluso una noticia relacionada con su salud corría el riesgo de ser recibida con escepticismo y cinismo. Por eso, el lenguaje del comunicado fue cuidadosamente seleccionado, neutral, formal y sin ningún matiz emocional. El objetivo era claro: presentar a un miembro caído en desgracia no como un problema institucional, sino como un ser humano enfrentándose a un declive difícil. Y por último, está la cuestión del calendario. Sin compromisos reales de gran importancia programados para este periodo, el palacio vio una oportunidad, un momento raro en el que la noticia podía salir a la luz, sin interferir con otros eventos, ni generar críticas hacia Guillermo y Catalina. En resumidas cuentas, este anuncio no trató únicamente sobre la salud del duque de York. Fue una estrategia cuidadosamente medida para reconocer la realidad, redirigir la conversación pública y, quizás lo más significativo, cerrar un capítulo que la monarquía llevaba años intentando concluir. Reacciones de las principales figuras de la familia real. A medida que la noticia sobre la condición médica del príncipe Andrés comenzó a propagarse, la reacción pública de la familia real fue extremadamente contenida. Sin embargo, tras esa calma superficial, lo que ocurrió entre bastidores
reveló con claridad dónde se encuentran las verdaderas lealtades y también qué tensiones empiezan a aflorar. De acuerdo con fuentes internas, el rey Carlos III había sido informado semanas antes de que el comunicado se hiciera público. Aunque la relación entre ambos hermanos ha sido fría y distante durante años, Carlos habría acudido en privado a Royal Lodge para visitar a Andrés. Según los informantes, no fue una visita marcada por el afecto fraternal, sino por el sentido del deber. La reacción del rey fue descrita como seria, reflexiva y, sobre todo, pragmática. Carlos está centrado en mantener la estabilidad de la monarquía, y esta evolución, aunque triste, le permite finalmente apartar a Andrés de la esfera pública sin tener que enfrentar protestas o críticas masivas. Para muchos dentro del palacio, se trata de una solución inevitable y conveniente. Por su parte, el príncipe Guillermo habría recibido la noticia con una mezcla de alivio y cautela. Desde hace años considera a Nieta y Andrés un riesgo para la imagen de la corona y, según diversas fuentes, ha presionado en repetidas ocasiones para que se lo mantuviera alejado de cualquier acto oficial. No obstante, los allegados aseguran que Guillermo ha mostrado comprensión, consciente de que esta vez se trata de un problema de salud real, y no de un escándalo más. Aunque no ha emitido declaraciones públicas, su ausencia en ciertos compromisos mediáticos relacionados ha sido muy evidente. La reina Camila, como suele ocurrir en asuntos delicados, ha guardado silencio absoluto. Los conocedores de la dinámica interna aseguran que respalda plenamente la postura de Carlos. Su relación personal con Andrés es prácticamente inexistente, y su principal preocupación es que la agenda real avance sin interrupciones y que los asuntos del duque no se conviertan en una distracción. Las reacciones más emotivas, según múltiples fuentes, han venido de parte de las princesas Beatriz y Eugenia. Ambas han defendido a su padre incluso en los momentos de mayor controversia pública. Eugenia, en particular, estaría profundamente afectada por la situación. Informantes cercanos la describen como agotada por años de escrutinio mediático y ahora devastada por la perspectiva del deterioro de la salud paterna. Aunque ninguna de las dos ha realizado declaraciones oficiales, Eugenia fue vista saliendo de Royal Lodge poco después de que se difundiera el anuncio, visiblemente conmocionada. El personal del palacio y los asistentes reales han reaccionado con discreción y profesionalismo. Muchos reconocen en privado la gravedad de la situación, pero también admiten que esta evolución facilita el manejo institucional del caso. Durante años hubo incertidumbre sobre qué hacer con Andrés, cómo organizar su seguridad, cómo gestionar sus apariciones y qué lugar, si alguno, debía ocupar en el entramado real. Ahora, esa incertidumbre se ha disipado por completo, como comentó un alto funcionario del palacio. Todos sabíamos que este momento llegaría, simplemente no imaginamos que sería de esta manera. La postura pública de la monarquía y el reajuste interno. En público, la monarquía británica mantiene la compostura habitual, discreción, calma, profesionalidad. Pero en privado, esta nueva realidad ha alterado profundamente las dinámicas emocionales dentro de la familia. No todos están de luto, ¿no? Pero casi todos están replanteándose qué significa este momento y qué vendrá después. La enfermedad del príncipe Andrés no solo marca un cambio personal, sino también un reacomodo silencioso en el tablero real. La respuesta mediática y pública. ¿Compasión o desconfianza? Apenas se divulgó la noticia sobre la salud de Andrés, la reacción mediática se dividió en dos corrientes perfectamente opuestas. Por un lado, se vio un estallido de empatía genuina, la comprensión humana ante el diagnóstico de una enfermedad degenerativa que, inevitablemente, despierta compasión incluso en quienes no sienten afinidad por la figura en cuestión. Por el otro, surgió un torrente de escepticismo alimentado por más de una década de escándalos, acusaciones, silencios y contradicciones que muchos consideran imposibles de borrar. Los medios tradicionales como la BBC, The Telegraph y The Times optaron por una cobertura prudente. Se centraron en el comunicado oficial, en el contexto histórico de su retirada de la vida pública y en la importancia de este momento para el futuro de la institución.
El tono fue moderado y respetuoso. Aunque Andrés fuera una figura profundamente polémica, su estado de salud debía tratarse con dignidad. Los tabloides, sin embargo, ofrecieron una versión muy distinta. The Sun y el Daily Mail mezclaron empatía con insinuaciones. Sus titulares cuestionaban la coincidencia del momento, el historial de encubrimientos y la posibilidad de que esta enfermedad terminara actuando como un blindaje contra eventuales investigaciones o responsabilidades legales. Un titular llegó a preguntarse sin rodeos: ¿es esta la última vía de escape del duque? En redes sociales, la división fue inmediata. Hashtags como "Ya PR Prince Andrew", "Yeshan's Royal Announcement" y "Yadis Windsor Scandal" comenzaron a viralizarse en cuestión de horas. Miles de usuarios compartieron opiniones encontradas. Algunos expresaron solidaridad con sus hijas y su familia. Otros acusaron al palacio de manipular la narrativa para desviar la atención de los vínculos de Andrés con Epstein. Aún así, surgió algo inesperado. Un número significativo de voces críticas se suavizó. Muchas personas compartieron experiencias personales con familiares que padecieron enfermedades neurodegenerativas, recordando que, independientemente del historial de alguien, nadie merece enfrentar un diagnóstico tan duro sin compasión. Los comentarios también abrieron debates intensos. ¿Debe la enfermedad redefinir la memoria pública de alguien? ¿Hay legados que ni siquiera la fragilidad humana puede rehabilitar? ¿O todos, incluso los caídos en desgracia, merecen un último gesto de humanidad? La fractura en la opinión pública es evidente. Hay quienes ven esta etapa final de su vida como una oportunidad para humanizar al príncipe, y quienes creen que todo responde a una estrategia calculada de control de daños. Como escribió un usuario: "No apruebo lo que hizo, pero tampoco le deseo esta enfermedad a nadie". El impacto más amplio continúa evolucionando. La confianza en la familia real sigue siendo frágil, y cada análisis periodístico, video de TikTok o editorial añade un nuevo matiz a cómo esta historia será recordada. Hay compasión, sí, pero es una compasión compleja, condicionada e incompleta. Consecuencias para su legado y su lugar en la historia. El príncipe Andrés nunca volverá al centro de la vida pública, eso es definitivo. Pero este anuncio ha comenzado a moldear un nuevo tipo de legado, uno mucho más ambiguo y difícil de clasificar que el de cualquier otro miembro de la familia real reciente. Durante más de 20 años, Andrés fue una figura contradictoria. Un militar valorado, luego un protagonista de escándalos devastadores, y finalmente un príncipe exiliado de sus responsabilidades oficiales. Ahora, con esta crisis de salud, el mundo se ve obligado a reevaluar el arco narrativo completo de su vida. La gran pregunta es inevitable. ¿Será recordado como un miembro de la realeza marcado por el escándalo, o como un príncipe caído que, al final, simplemente se desvaneció silenciosamente de la escena? Historiadores y comentaristas reales ya han comenzado a revisar los archivos, recontextualizando su figura con esta última pieza del rompecabezas. Una enfermedad que reabre heridas del pasado, al mismo tiempo que inspira inesperados gestos de compasión. La reescritura de su legado. Un capítulo final o una sombra persistente. Los biógrafos que durante años se centraron exclusivamente en su caída en desgracia, ahora están revisando sus manuscritos. Muchos preparan nuevas ediciones que incluyan este capítulo inesperadamente trágico. La enfermedad no solo añade una nota final, sino que recontextualiza a Andrés como un hombre en declive físico y emocional, apartado silenciosamente de la institución que durante décadas definió su identidad pública. Sin embargo, no todos creen que esta evolución cambie algo esencial. Para sus críticos más férreos, un legado no se construye con el final de la historia, sino con los momentos que realmente marcaron su trayectoria, lo mejor y lo peor de ella. Y para muchos, los vínculos de Andrés con Jeffrey Epstein, la demanda civil que resolvió extrajudicialmente y el desastre internacional del Newsnight continúan siendo los pilares que definirán su memoria pública. Aún así, parece claro que la familia real intenta impulsar un sutil proceso de reencuadre de su imagen. No buscan rehabilitación ni retorno, sino clausura.
Al destacar la lealtad de sus hijas, su aislamiento actual y el hecho de que nunca volverá a asumir funciones oficiales, el palacio está construyendo el relato de una salida silenciosa, no de una redención. Esto no va de perdón, afirmó un corresponsal real, va de final. Puede que Andrés no vuelva a ser visto como una figura respetada, pero quizás sea recordado de forma distinta, más discretamente, con una sombra más melancólica y, paradójicamente, mucho menos polémica de lo que se esperaba. La incógnita ahora es si este giro final logrará eclipsar su pasado o si simplemente se desvanecerá tras él. La enfermedad no borrará la memoria colectiva, pero podría suavizarla. Y esa suavidad, con el tiempo, podría moldear cómo las generaciones futuras recordarán al que un día fue el hijo favorito de la reina. Y también su mayor decepción. Consecuencias prácticas. Títulos, privilegios y apoyos en revisión. Con la confirmación pública de la enfermedad del príncipe Andrés, la maquinaria interna del palacio se ha activado para gestionar las consecuencias prácticas. Aunque fue despojado de sus funciones oficiales en 2022, aún mantiene el título de Duque de York y sigue figurando como Caballero de la Jarretera. No obstante, fuentes cercanas afirman que estos títulos podrían retirarse discretamente tras su retirada definitiva, o después de su fallecimiento. La cuestión de su seguridad 24/7, ya polémica antes, está bajo análisis. Dada su condición actual, se estudia un plan de protección reducido, especialmente porque el Royal Lodge, su extensa residencia de 30 habitaciones en Windsor, podría dejar de ser justificable. Circulan rumores de que el rey Carlos planea reasignar o reconfigurar la propiedad dentro de su estrategia de monarquía más ligera y menos costosa. También está en el aire su sustento económico. Andrés ya no recibe fondos públicos y es probable que los costos de su cuidado recaigan por completo en fuentes privadas. Paralelamente, sus últimos vínculos con organizaciones benéficas y roles ceremoniales están siendo eliminados sistemáticamente. Su nombre desaparece de patronatos y listados institucionales. No es solo un paso atrás, admitió un asistente real. Es una retirada total. Este momento marca la fase final de su vida como miembro activo de la realeza. El palacio está borrando su huella pública. No para castigarlo, sino para cerrar definitivamente un capítulo que durante años se mantuvo abierto y lleno de incertidumbre. ¿Qué debe hacer ahora la familia real? Conocida ya la condición del príncipe Andrés, Buckingham Palace se enfrenta a una fase crítica. Gestionar la narrativa con extremo cuidado. Se está evaluando la posibilidad de emitir un segundo comunicado, aunque solo ocurrirá si su salud empeora significativamente. Un exceso de información podría alimentar teorías, una falta de transparencia, estimular acusaciones de secretismo. En caso de fallecimiento, los planes funerarios serán particularmente delicados. Es casi seguro que no habría funeral de Estado. Se prevé una ceremonia privada y discreta, acorde con su reputación dañada y con el deseo del palacio de evitar protestas o controversias. Mientras tanto, el rey Carlos, la reina Camila y el príncipe William están ajustando sus agendas públicas para evitar ser abordados por preguntas incómodas. Los equipos de comunicación trabajan intensamente en redirigir la atención mediática hacia historias más positivas. El trabajo caritativo de Kate Middleton, los avances de la realeza joven o las actividades institucionales de alto impacto. Este período también ofrece al rey una oportunidad única: poner fin a la saga de Andrés sin parecer implacable. Con su hermano apartado de forma permanente, las reformas internas pueden avanzar sin obstáculos. No habrá más debates sobre títulos, apariciones o financiamiento. No se trata ya de justicia, comentó una fuente real. Se trata de supervivencia. Si se maneja bien, este podría ser el cierre definitivo de uno de los episodios más oscuros de la monarquía moderna. Pero un solo error podría reavivar viejas heridas y reactivar la desconfianza pública. Mientras el príncipe Andrés se retira para siempre, la monarquía enfrenta un reto silencioso, pero crucial: gestionar la compasión sin reabrir el pasado. Esta noticia dolorosa podría cerrar años de polémica, pero la sombra de sus actos aún permanece.
Ahora la familia real debe avanzar con cautela, sin estridencias y, sobre todo, sin mirar atrás.